A continuación vamos a presentar la historia de María del Carmen Fagua de Ríos. Inicialmente nos va a hablar de sus primeros años. En 1940. ¿En dónde? En Oicatá, Boyacá. Muy pobres. Pobre la gente, pobre porque no llovía y entonces la tierra no daba así mucho. Pues en ese tiempo uno se mantenía con maíz, porque en ese tiempo no había todavía la papa. Sin embargo, más tarde una de las grandes mejoras en la salud va a ser la diversificación de la alimentación, como lo menciona Jorge Melo en Grandes Cambios del siglo XX. Era niña, mi abuelita, ¿qué hacía? Cuidar ovejas. Cuidar ovejas y no más, porque como no podía hacer nada más. Entre los 30 y los 80, la educación de calidad era poco accesible para personas de zonas rurales como María del Carmen. Duré 3 años en la escuela, y no más. Pero en esos 3 años, pues uno aprendía mucho. Estudiábamos 110 niños con una sola profesora, porque en ese tiempo el gobierno no le pagaba a los profesores. Entonces ella, pues, le cobraba era un huevo. Según Melo y como lo mencionó María del Carmen, para los años 30 ya las mujeres tenían acceso a la primaria, pero de forma muy limitada. Cuando ya subió Ospina Pérez, y ya fue cuando dieron la educación libre y ya les empezaron a pagar a los profesores. En ese tiempo no daban más, y como mis padres eran pobres, pues no daban más educación. Todo el mundo, raro, así el que estudiaba más. Ahora María del Carmen nos va a hablar un poco más de cómo era su relación con sus hermanas y sus padres. Sí. Pues les pegaban mucho porque a veces por lo que no tenían la comida. María del Carmen habla después del cambio o la reducción del castigo físico en los hijos a través de los años. Pero esto lo explica Melo a través del cambio del papel de la mujer en la sociedad y cómo la percepción de la violencia en el hogar iba siendo rechazada. Él fue el que dio la cédula a la mujer, y Rojas Pinilla fue el que dio la libertad a la mujer y la cédula. ¿Cómo se sintió mi abuelita votando por primera vez? Pues bien, ¿sí? Bien. Y como a mí me gustaba Rojas Pinilla, en primer lugar porque dio la cédula y la mujer ya fue libre, ya no dependía del hombre. María del Carmen, como muchos otros colombianos en su época, vieron la migración a las grandes ciudades como una oportunidad. Me vine para Bogotá porque una prima me trajo y me gustó mucho Bogotá y aquí estoy. Pero María del Carmen nos habla de la difícil situación de vivir siendo mamá soltera en una sociedad que arraigaba tradiciones de la imagen de la mujer y su familia. Pero mi abuelita conoce a una persona con la que tiene su primer hijo. Ah, sí. Bueno, El papá del muchacho no... pues poco se interesó porque yo me fui para Tunja y entonces ya poco se interesó, y ya cuando se interesó yo ya era casada. Yo no les puse pereque a ninguno. Yo sola, si me moría de hambre, me moría yo sola y tal. Yo les contara lo que yo sufrí. Yo me conseguí una amiga y ella vio de mí. Vivió sola con el niño y bueno, tiempo después es cuando se encuentra con mi abuelito. No, pero él se interesó mucho en casarse conmigo. ¿A qué edad se casó mi abuelita? Como a los 21 años. Nuevamente, María del Carmen nos habla de la oportunidad de migración que encontró junto a su familia. Nos dio por venirnos para Tunja. Yo fui la que lo arrastré. Lo llevábamos para el campo y en el campo no se cogía nada. Si se recogía un bulto de papa para venderlo, no había quien lo comprara. Si llevaba uno las ovejas a vender, bien re barato, bien regalado. A comprar y vender papa. Ya en eso fue que trabajamos y de ahí compramos en Tunja. Y ahí el estudio de mis hijas fue de eso. Ahora María del Carmen nos va a hablar un poco más de la formación de su familia junto a su esposo. ¿Hijos? Sí, en total. 10. La gente piensa, pero 10 hijos.
dijo el médico ese día que yo llegué ya pues, dijo, y usted no sabe que no puede tener más hijos, ya tienen la sangre lista porque a mí tenían que ponerme en sangre cuando tocaba que tenía un hijo. Yo no sé por qué estoy viva. Dijo el finado Rodolfo, hierba mala nunca muere. Obviamente, en esa época criar 10 hijos no fue algo fácil. No, como murieron 3. También nos habla de sus dificultades como mujer al tener un hijo fuera del matrimonio y su historia. Estaba con nosotros y entonces mi madre cogió y se lo trajo allá a mi hermana. Y bueno, como ella, pues, dígame, ella era la mandamás, entonces pues tenía con que, y bueno, ahí llegaron del chino, cuál iba a imaginar yo, que se iba a ser dueña del chico. Y por otra parte de su papel en su matrimonio. Yo le ayudaba a mi marido a vender o a comprar, a veces yo podía comprar, pero el que compraba era él. María del Carmen nos habla de la importancia de la educación para sus hijas. Estudiaron. Sí, porque entonces una vez me dijo una vieja que yo era una bruta. Claro, porque uno no se da mañas de hacer un recibo. Entonces dije, mire, mis hijos tienen que estudiar, pero quedarse brutos no. Pues al principio que hicieran el bachillerato, porque es que ya el bachillerato tiene otra educación más que la primaria. Entonces ya habría también que la universidad y ella casi como a las malas se fue para Sogamoso a estudiar. Pero nosotros le costeamos lo que fuera ya. Como lo menciona Melo, distintas reformas educativas y la creación de nuevas universidades en los años 60 y 80 permitieron que más personas pudieran acceder a la educación. Muchas gracias por habernos acompañado a conocer la historia de María del Carmen.